Buenos días. Continuamos con la clase de resistencia de materiales, diseño de ejes sometidos a flexión y a cortante combinados. En el video pasado vimos las fórmulas para calcular el diámetro de un eje, ya sea por esfuerzo cortante o por esfuerzo normal. Cuando hacemos el diseño de un eje, necesitamos calcularlo por estos dos factores y escogemos el diámetro más grande, que va a ser el diámetro con el cual vamos a fabricar el eje. Vamos a repasar de nuevo las fórmulas. El diámetro por cortante va a ser igual a 5.1 sobre el esfuerzo cortante máximo permisible, que lo definimos, si no encontramos el dato, lo podemos definir como el esfuerzo de fluencia dividido en raíz de 2, y a su vez este producto dividido en el factor de seguridad que vayamos a utilizar. Este factor multiplicado por raíz cuadrada del momento flector máximo al cuadrado más el torque aplicado en el eje, el torque máximo aplicado al eje al cuadrado, y todo este factor a la 1/3. Y el diámetro por esfuerzo normal va a ser igual a 5.1 dividido el esfuerzo normal permisible, que sería el esfuerzo de fluencia dividido en el factor de seguridad, por el momento flector máximo más raíz cuadrada, momento flector máximo al cuadrado, más el torque al cuadrado, todo esto elevado a la 1/3. De esta forma calculamos los diámetros de un eje que está sometido a esfuerzos combinados de torque y de flexión, que en la realidad todos los ejes nos trabajan de esa forma. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar estas fórmulas. Ya con la aplicación de este ejemplo ustedes ya pueden desarrollar el ejercicio que tienen pendiente para presentar. Tenemos el siguiente eje. Tenemos un eje que está apoyado en dos chumaceras y tiene dos poleas que están transmitiendo potencia. El lado tensionado de la correa 2800 Newton, el lado distensionado 400 Newton. La otra polea, lado tensionado 2800 y lado distensionado 400 Newton. Los torques deben ser iguales, pero en sentido contrario. De lo contrario el eje se estaría deformando. Tenemos los radios de las poleas y tenemos las distancias a las cuales están ubicadas de estas poleas. Recuerden, siempre en una transmisión por correas siempre hay un lado tensionado y un lado distensionado. Entonces vamos a diseñar este eje. Antes de eso, vemos que las poleas pesan 1000 Newton cada uno. Cada peso de cada polea es de 1000 Newton. Estos 1000 Newton nos contribuyen al esfuerzo de flexión, junto con esta sumatoria de fuerzas. El diagrama de cuerpo libre nos da 4200 la fuerza en cada polea. ¿De dónde sale ese 4200? Entonces tenemos 2800 más 400, 3200 más 1000 nos daría los 4200 en cada polea, con sus respectivas distancias 0,5, 2, 0,5. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio de estática, obtenemos las reacciones en A y reacción en B. Las reacciones en las chumaceras. Entonces, reacción en A 4200 Newton, reacción en B 4200 Newton. En este caso nos dio igual porque las fuerzas son iguales y están a las mismas distancias. En estos casos de simetría, las reacciones son iguales. De todas maneras, siempre aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatorias de momento con respecto a un punto igual a 0 para sacar las reacciones. Sacamos diagrama de cuerpo libre, después sacamos diagrama de fuerza cortante, obtenemos el siguiente diagrama. 4200 la fuerza, una distancia de 0,5,
aplicamos de nuevo la fuerza que va hacia abajo, llegamos a 0, acá 4200 hacia abajo y llegamos de nuevo acá a 0. En el diagrama de fuerza cortante sacamos las áreas y sacamos el diagrama de momento flector. Mucha atención con los signos. Área positiva, momento flector positivo. Para el ejercicio del eje no es tolerable equivocarse ya en este sentido de este momento flector. De acá sacamos el momento flector máximo, que es 2100 newton metro, el máximo. 4200 por 0.5, en este caso nos da 2100 newton metro. Y el torque, el momento torsor al cual está sometido el eje, lo sacamos con la diferencia de tensiones de las correas multiplicados por la distancia. Eso nos da 960 newton metro. Veámoslo otra vez. La diferencia de fuerzas, porque esta me ejerce un torque para un lado, un torque positivo en este caso, y este un torque negativo, entonces se restan. Entonces el equivalente es la diferencia de las fuerzas, 2800 menos 400, por el radio en metros, 0.4. Es lo que tenemos acá, eso nos da 960 newton metro. Entonces ya tenemos el momento flector máximo y tenemos el torque máximo al cual está sometido el eje. Importante tener en cuenta, en este sector el torque es 0, en esta distancia de la chumacera A hasta 0,5 el torque es 0 y el torque es máximo en esta zona. Nos coincide con el área donde el momento flector es máximo, pero si el momento flector máximo de pronto lo tuviéramos por acá, nos tocaría hacer un cálculo con este momento flector y con el torque equivalente en este punto. En este caso nos coincide. Seguimos en nuestro diseño del eje, ya tenemos el momento flector y tenemos el torque. Ahora vamos a seleccionar un material, en este caso seleccioné un material especial para ejes, un acero de alta resistencia 4140, referencia comercial. Este acero tiene un esfuerzo de fluencia de 690 megapascales. Como no encontré el esfuerzo cortante máximo admisible, tomé el aproximado, que es el de fluencia dividido en raíz de 2. Este raíz de 2 ya lo vimos porque los esfuerzos cortantes son máximos a 45 grados. Entonces, por trigonometría, sacamos que el máximo va a ser igual al normal dividido en raíz de 2. Eso nos da 488 megapascales. Aplicamos un factor de seguridad. Supongamos en este caso que mi grado de incertidumbre es grande. ¿De qué depende el grado de incertidumbre? Si no sé bien en qué ambiente va a trabajar, no sé si es un ambiente corrosivo, si va a estar sometido a gases corrosivos, a líquidos corrosivos, si va a trabajar con alta vibración, si las cargas van a ser de impacto, van a ser de choque. Entonces ese grado de incertidumbre me lleva a un factor de seguridad. Entre más incertidumbre tengamos, el factor de seguridad debe ser más grande y los costos van a ser más grandes. Entre menos grado de incertidumbre tengamos, que tengamos las variables más controladas, que sepamos el ambiente, que sepamos el tipo de cargas, la variación de cargas, los controles, podemos utilizar un factor de seguridad más pequeño y los costos van a ser más pequeños. Entonces es importante que esta elección no es tan al azar. Necesitamos hacer una matriz entre grados de incertidumbre y factor de seguridad. Entonces, como regla general, entre más grado de incertidumbre, un factor de seguridad más grande. Entre menos grado de incertidumbre, el factor de seguridad más pequeño. Si no tuviéramos ninguna incertidumbre y todas las variables completamente controladas, podríamos escoger un factor de seguridad de 1, pero la margen de seguridad en este caso sería de 0. Entonces podríamos trabajar con un factor de seguridad de 1.2, 1.5 con unos diseños más esbeltos, desde que tengamos todas las variables controladas.
Entonces, sacamos nuestro esfuerzo normal máximo, dividimos el de fluencia en el factor de seguridad y nos da 172 megapascales. Y el esfuerzo cortante máximo, 488 dividido en 4, 121.9 megapascales. Y aplicamos ya nuestras fórmulas por cortante y por esfuerzo normal. Entonces, por cortante 5.1 dividido en el esfuerzo cortante máximo por el momento flector al cuadrado más el torque elevado al cuadrado, todo esto a la 1/3. Nos da 0.046 metros, aquí ya aproximé, igual a 46 milímetros. Por esfuerzo normal aplicamos también toda la fórmula, acá con esfuerzo normal máximo, y nos da el diámetro, 0,05 metros igual a 50 milímetros. Entonces cogemos el diámetro más grande, 50 milímetros. Estas fórmulas funcionan tanto para milímetros como para pulgadas. Es adimensional. Lógicamente, si estamos trabajando en sistema inglés, estas unidades deben ser iguales. Momentos en libras por pulgada y esto de esfuerzos en PSI. Este factor de 5.1 viene de la geometría de un eje circular. Cuando sacamos el momento de inercia, al final cálculos matemáticos se resumen en estos factores. Entonces tenemos el diseño del eje. Ya con esto ustedes pueden aplicarlo a los ejes que están calculando y llegar hasta obtener el diámetro de ese eje. Listo, hasta acá vamos bien, hasta acá sencillo, pero vamos a introducirnos un poco más a 3 dimensiones. ¿Qué pasa cuando tenemos esfuerzos en 3 dimensiones? Vamos a revisar de nuevo los esfuerzos principales, las fórmulas de esfuerzos principales en 2 dimensiones. Si dijimos que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido en 2. Acá también lo mismo, más esfuerzo en X menos esfuerzo en Y al cuadrado dividido en 2 más esfuerzo cortante al cuadrado. Fórmula de esfuerzos principales. Entonces, si tenemos esta aplicación, una aplicación de un eje con engranajes, tenemos unos engranajes que nos están manejando unos torques. Vemos que este es el engranaje de entrada y le reparte potencia a estos dos. Tenemos unas fuerzas equivalentes a esos torques y equivalente al peso de los mismos piñones. Tenemos unas reacciones, pero tenemos fuerzas en 2 direcciones. Tenemos dirección X y tenemos dirección en Y. El torque es unidireccional. El torque va en todas las direcciones, pero las fuerzas que nos afectan flexión sí van unidireccionales. En este caso tenemos componente Y y componente X. Si tuviéramos un torque en este sentido, nos sería un momento de flexión, trataría de doblar el eje. Pero los torques en esta dirección, en el sentido de giro de los piñones, son unidireccionales. Para que quede claro este concepto, ustedes van a realizar un ejercicio. Pero antes de realizar ese ejercicio, voy a dar una explicación más profunda de cómo hacerlo. ¿Qué hacemos en este caso que tenemos 2 dimensiones? Entonces tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre en X y diagrama de cuerpo libre en Y. Si tuviéramos Z, tendríamos que hacer diagrama de cuerpo libre en Z. Normalmente en Z no hay diseños, a menos que tengamos acá unas fuerzas de compresión. Normalmente en ejes tenemos 2 dimensiones, X y Y. X y Y. Si tenemos fuerzas inclinadas acá en una determinada dirección, se descomponen en componentes X y Y.
En Z no se encuentran en transmisiones de potencia. De pronto en vigas puede haber, pero no es muy frecuente. Entonces, diagrama libre en X y diagrama libre en Y. Hacemos diagrama de fuerza cortante en X, diagrama de fuerza cortante en Y, momento flector máximo en X y momento flector máximo en Y. Esto es esquemático, esto no corresponde a este gráfico, es independiente, esto es un ejemplo, no se van a confundir, simplemente es para mostrar que se va a hacer un diagrama en X y un diagrama en Y. Entonces vamos a tener dos momentos máximos, momento máximo en X y momento máximo en Y. Y vamos a tener un torque, ese torque sí es igual en X y Y. El torque siempre nos va a producir un giro, entonces el torque no se va a graficar en X y en Y, es el mismo en X y en Y porque no está girando en esas dos dimensiones. Su giro está en un plano que abarca las dimensiones X y Y. Entonces, como vamos a tener un momento máximo en X y un momento máximo en Y, necesitamos calcular un valor crítico máximo que va a ser igual a momento en X al cuadrado más momento en Y al cuadrado más el torque elevado al cuadrado. Pero mucha atención acá. Resulta que este momento en X no necesariamente me coincide a la misma distancia donde se presenta el momento en Y. Un ejemplo. El momento máximo en X se me puede presentar acá. Y el momento máximo en Y se puede presentar acá. No necesariamente se presenta en el mismo lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un cálculo, a ver dónde esta resultante es máxima, si acá o en cualquier otro punto. Lo normal es que sea máxima donde se presenta un máximo en una dimensión. Pero hay que revisar también el torque, porque si el torque normalmente es 0 en estos extremos y es máximo en un extremo de esto, entonces nos puede cambiar. Entonces necesitamos hacer por lo menos 3 cálculos, donde es el momento máximo en X, momento máximo en Y y donde el torque es el máximo, donde es esa combinación máxima. Ya cuando establecemos ese punto de donde está el valor crítico o el valor máximo, aplicamos nuestras ecuaciones. Ya con ese momento flector máximo, calculamos el esfuerzo de fluencia en X y el esfuerzo de fluencia, calculamos el esfuerzo de flexión en X y el esfuerzo de flexión en Y. Con ese momento en este punto, digamos que el punto crítico nos dio acá, a esta distancia, pero el momento en Y a esa distancia es este, ¿sí? Ya no es el máximo, es este. Entonces calculamos el esfuerzo de flexión en X con este valor y el esfuerzo de flexión en Y con este valor, no con el máximo, con este valor a la misma distancia, estamos calculando en el mismo punto. Repito, calculamos el valor crítico y nos dio acá una distancia del punto A desconocida, llamemos una distancia C. Entonces, vamos a los gráficos en C. Miramos en C y cogemos el momento flector máximo, puede ser acá. Vamos en C y miramos el momento flector, puede ser este, no necesariamente el máximo. Y con esos esfuerzos, con esos momentos de flexión, calculamos el esfuerzo de flexión, mc sobre i. Este momento, por la distancia c, que normalmente es de radio para ejes, sobre i, que es el momento de inercia del eje. Entonces calculamos esfuerzo de flexión en X, esfuerzo de flexión en Y, dividido en 2, más esfuerzo de flexión en X, menos el esfuerzo de flexión en Y, dividido en 2 al cuadrado, más
el esfuerzo cortante al cuadrado. El esfuerzo cortante que lo sacamos con el torque por radio sobre momento polar. Recordemos que este es el mismo en todas las direcciones. Entonces el torque máximo que nos dio, en el eje, en el punto, ¿sí? Si nos dio acá el punto crítico, entonces el torque máximo que hay en este punto, no el torque máximo del eje, sino en el punto, elevado al cuadrado. Y de acá sacamos los esfuerzos máximos y mínimos. Esta ecuación se podría aplicar con respecto al eje X, hacer unas gráficas y tendríamos una especie de curva, que esa curva nos definiría la forma escalonada del eje. Si ustedes ven en transmisión de potencia, los ejes tienen unas formas escalonadas, tienen unos cambios de sección. Se puede sacar con una fórmula en función de X y se grafica desde 0 hasta la longitud del eje. Pero en este caso estamos sacando los máximos, que es lo que nos interesa para el diseño. Para que quede el tema bien claro, les dejo este ejercicio para que practiquen, no hay que entregarlo, solo practicar. Se trata de calcular el esfuerzo máximo del eje y su factor de seguridad. El esfuerzo máximo de este eje y el factor de seguridad. Ese eje va a ser fabricado en acero 4140, donde el esfuerzo de fluencia es 690 megapascales. El diámetro del eje es de 60 milímetros. El peso del piñón 1 de 120 kilogramos, piñón 2 200 kilogramos, piñón 3 80 kilogramos, piñón 1, piñón 2, piñón 3. La longitud del eje total entre la chumacera y B es 1500 milímetros. Entre acá y acá el largo total del eje 1500 milímetros. La distancia de A al piñón 1 300 milímetros. De acá al primer piñón 300 milímetros. De A al piñón 2, 700 milímetros. De acá hasta acá, 700 milímetros. Y de A al piñón 3, 1300 milímetros. Las fuerzas P1, esta fuerza P1, 4000 newton. P2, 2000 newton. P3, 2000 newton. El diámetro del piñón 1, 300 milímetros, diámetro piñón 2, 400 milímetros, diámetro piñón 3, 200 milímetros. Esto es un ejercicio muy real cuando tenemos ejes en reductores, en transmisiones de potencia, tenemos aplicaciones en estos sentidos. Supongamos que este piñón engrana con otro piñón en este punto, este en este punto y este en este punto. Entonces tenemos fuerzas en dos dimensiones, en dimensión Y y en dimensión X. Recuerden, estas fuerzas producen un torque, y estas fuerzas se transmiten también al centro y sumadas al peso del piñón nos produce uno de esfuerzos de flexión. Practiquen con este ejercicio para que quede bien claro el tema. Con esto terminamos lo del cálculo de ejes. Nos queda pendiente la última unidad. ¿Qué es la última unidad? La última unidad es calcular la deflexión en ejes o en vigas, en cualquier elemento sometido a flexión. Entonces vamos a calcular una viga cuando está sometida a esfuerzos de flexión, cuánto se va a flectar, cuánto va a bajar desde su punto de equilibrio. Cuando tenemos un puente y lo sometemos a una carga, cuánto se van a flectar sus diferentes componentes. Si tenemos esta viga, le aplicamos estas fuerzas, vamos a tener una flexión de este tipo. Pero acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de viga donde tiene otro tipo de fuerza y tenemos otro tipo de flexiones. Entonces vamos a aprender a calcular cómo calcular esas deflexiones. Vamos a aplicar unas ecuaciones de singularidad. Hay varios métodos, el método más sencillo es el de ecuaciones de singularidad.
Esto lo vamos a ver en el próximo video y vamos a practicar y hacer un ejercicio sobre el cálculo de deflexión en ejes y en vigas.